Bienvenidos a nuestra sesión número 5, a nuestra clase 5, si lo quieren ver de esa manera. Recapitulemos y recordemos lo que estábamos analizando en la clase anterior, la sesión anterior. Si ustedes están de acuerdo, vimos lo relativo al, o iniciamos lo relativo al constitucionalismo mexicano, su evolución. Entonces, revisamos en primera instancia la Constitución de Cádiz. Esa constitución, que por supuesto fue una constitución extranjera y fue la primera constitución que se aplicó en nuestro territorio después de la independencia. Ya lo vemos. Después de la Constitución de Cádiz vimos la Constitución de Apatzingán de 1814. Cádiz 1212, ¿ok? Lo recuerdan ustedes. Antes de ello, analizábamos los sentimientos de la nación como un aspecto importantísimo que sirvió de base ideológica para la Constitución de Apatzingán. Todo lo relativo, lo relacionado a ella. Después revisábamos las dos constituciones centralistas, la Constitución de las 7 leyes de 1836, la Constitución de las bases orgánicas de 1843, y entonces finalmente vimos lo relativo a la Constitución de 1857, ¿verdad? Hasta ese punto nos quedamos en la revisión de nuestros conocimientos. Recuérdenlo, estamos nosotros recapitulando algo que ustedes vieron en Historia del Derecho Mexicano, porque eso ya lo vimos, ¿verdad? Para los que tuvimos, pues en mi caso, ¿no?, la fortuna de compartir con ustedes esa asignatura, Historia del Derecho Mexicano, recordemos que se ven las constituciones, ¿ok? Eso es muy importante, que no lo perdamos de vista. Entonces, la que sigue, por supuesto, la constitución que tenemos vigente, la de 1917. Es una situación muy importante. Es la constitución que tenemos vigente, como ya les indiqué, y por lo tanto es la constitución que nos rige. Es la constitución de la cual se desprende todo nuestro ordenamiento jurídico. De esta constitución se desprenden reglamentos, se desprenden leyes que obviamente son reglamentarias de algunos de los artículos, principalmente el artículo 27 constitucional. Una constitución que a nivel internacional es considerada como la primer constitución que va a incorporar en su contenido garantías sociales. Y ustedes lo recordarán, porque si no estoy equivocada, tuvieron una materia que tuvo que ver con las garantías individuales. Entonces, quiera que no, tuvieron que haber mencionado a las garantías sociales cuando vieron las garantías. Ustedes, si no me equivoco, llevaron una materia que se llamó de los derechos humanos y sus garantías. No es cierto, ustedes todavía no la llevan. Cierto. Apenas la van a llevar, efectivamente. Bueno, pues esto les va a servir a ustedes como un antecedente, porque indudablemente que les va a ser muy útil la información que están ahorita conociendo, ¿no? Para su materia, que es obviamente relacionado con las garantías constitucionales en materia penal, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar con la Constitución de 1917. Esta Constitución que por supuesto es el producto legítimo de nuestra Revolución Mexicana, que recuérdenlo ustedes, se llevó a cabo en el año de 1910. Entonces, tenemos nosotros que para 1917 se promulgaba la Constitución de 1917, que vino a abrogar a la de 1857, ¿ok? Se promulgaba esta Constitución el mismo día que se había promulgado la de 1857, es decir, el 5 de febrero.
y que esta Constitución es, por supuesto, como ya les había indicado, el producto legítimo de aquel movimiento revolucionario. Independientemente de lo que se piense, independientemente de que si fue nuestra revolucioncita mexicana, como afirma Ríos, ¿verdad? Esta Constitución es para nosotros, ¿verdad? Fundamental. Es nuestra ley fundamental. Y, por supuesto, sabemos nosotros también perfectamente, porque ya lo habíamos visto, es una copia de varias constituciones, de la Constitución francesa, de la Constitución norteamericana, de la Constitución inglesa y por supuesto de la Constitución española, ¿sí? Es una copia, pero sí hay dos aspectos que se heredó al mundo en el contenido de esta Constitución. Es, primero, lo relativo al amparo, que ya se había venido incorporando desde la Constitución de 1857, y después lo relativo a las garantías sociales, que como vamos a ver en un momento, los artículos o los que son piedra angular del constitucionalismo mexicano y que son también la base de las garantías sociales, el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123 constitucionales, lo vamos a analizar. Sobre todo el artículo 123 constitucional es el que va a servir como el justificante o la justificación para considerar a nuestra Constitución como la primer constitución en el mundo en abarcar garantías sociales. Y recordemos de qué es lo que establece el artículo 123 constitucional, lo relativo al trabajo y a la previsión social. Entonces, eso es un hecho de verdad notorio, un hecho que nosotros, del cual debemos de estar muy, muy orgullosos, porque nosotros no fuimos los que iniciamos el socialismo, no. Hubo otros países y fueron potencias europeas las que iniciaron la corriente socialista, nosotros no, ¿ok? Sin embargo, nuestra Constitución es la primera en incorporar garantías sociales. Eso es lo que nosotros debemos de considerar como un hecho fundamental, ¿no? Algo que es de considerarse importantísimo, ¿ok? Para nuestro constitucionalismo mexicano, como ya les había indicado. Entonces, esa Constitución de obviamente 1917, para la cual se empezó a trabajar mucho tiempo antes. Es como todas las constituciones, se empieza, por supuesto, a realizar una convocatoria y entonces se llama a la integración de un Congreso Constituyente, ¿ok? Que se va a dar a la tarea de formular o de promulgar la Constitución. Y entonces, para este caso, no fue la excepción. Y también se va a convocar a un Congreso Constituyente en 1916. Y estamos hablando, obviamente, que esto lo llevó a cabo don Venustiano Carranza. Él fue el que promulgó la Constitución de 1917, si ustedes lo recuerdan. Y estamos allá, vamos a trasladarnos al año de 1916, cuando don Venustiano Carranza va a impulsar la idea de convocar precisamente el Congreso Constituyente, que debería de introducir algunas modificaciones a la Carta Magna que ya existía, es decir, la de 1857. Recuerden ustedes que esa Carta Magna había venido resultando de momentos muy difíciles, porque estábamos nosotros en tiempos críticos, estábamos recién, obviamente dejando ya de estar bajo los caprichos, bajo el gobierno del primer dictador que tuvimos, don Antonio López de Santana.
que tenía unas ínfulas de grandeza que de verdad no podía ni él mismo con esas ínfulas, ¿no? Y entonces, una persona ególatra como él solo, con todo su ego, obviamente que lo llevaba a plantear caprichos como el querer que se le denominara emperador y después su Alteza Serenísima y cuestiones así, ¿no? Entonces, tiempos críticos, porque en el 53 por fin se va de nuestro país como figura política don Antonio López de Santana. Entonces, 53, vean ustedes, y hasta el 57, 1857, es cuando se promulga la Constitución a instancias de don Ignacio Comonfort. Entonces, esto va a ser muy importante, que no lo perdamos de vista. Tiempos muy difíciles, tiempos en los que todavía estábamos en ese proceso de reestructuración y que por supuesto esta Constitución de 1857 es la que establece la línea sobre la cual va a girar la Constitución de 1917, ¿ok? Que es la que la va a sustituir. Entonces, sí, con esta convocatoria que realizó, recapitulando, ¿no?, lo que ya habíamos indicado, con la convocatoria que realizó en el año de 1916 don Venustiano Carranza, por supuesto, se trataba de dar por terminada ya la lucha armada que se había iniciado desde 1910. Y entonces, para de alguna manera regresar al orden legal. Fíjense, estamos hablando de un personaje que en el año de 1916 se va a instalar como presidente de nuestro país. Don Venustiano Carranza obtiene la presidencia de nuestro país del año 1916 a 1920. Entonces, estamos obviamente ya en el entendimiento que era presidente cuando promulgó la Constitución de 1917, ¿ok? Entonces, este jefe de gobierno, ¿sí? Y además de todo, recuerden algo bien importante, en 1916, presidente. Anterior a él, a este periodo, don Venustiano Carranza había lanzado un plan, el famoso Plan de Guadalupe, para oponerse al régimen del usurpador Victoriano Huerta. Y entonces, en base a ese plan, don Venustiano Carranza se va a constituir también en el jefe del ejército constitucionalista. ¿Ok? Continuamos.